nombre del Señor. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, de la salida, de la partida de Israel de Egipto. Y toca que este día vamos a hablar del mismo tema que toqué hace como 2 semanas, pero no quise brincarme esta porción por aquellos que tal vez no hayan escuchado este mensaje que intitulé Entre la espada y la pared. Y vamos a ver hoy el capítulo de Éxodo 14 y vamos a ver uno de los milagros más extraordinarios que menciona la Biblia, ¿verdad? Un evento asombroso que nos habla de el poder asombroso de Dios y cómo Dios puede de repente dar la salida a una situación que parecía imposible, ¿verdad? Vamos a ver. Israel ya había salido de Egipto. Dios había azotado a Egipto con terribles plagas, y la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Murieron los primogénitos de los hombres, de los animales, y básicamente Egipto quedó arruinado. Y Faraón por fin fue humillado, no se humilló, fue humillado, y dejó ir al pueblo de Israel. Entonces vamos a recoger aquí, vamos a empezar aquí en esta porción, y quiero leer esta porción que había ya predicado. Dice: en el transcurso de nuestras vidas atravesamos por todo tipo de situaciones que nos impactan de diversas maneras. A veces las cosas van bien y la vida suele parecer de color de rosa. En cambio, a veces pasamos por situaciones en nuestras vidas donde todo parece no salirnos bien. Aún más, tal vez llegue el momento donde nos sintamos atrapados de tal manera que no podemos ver el escape. Ahora veremos al pueblo de Israel que recién había salido de Egipto y ahora se encontraba en una situación al parecer imposible, mas debemos recordar que el Dios a quien servimos es el Dios de lo imposible. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver Éxodo capítulo 14, vamos a ver los primeros 4 versículos en nombre del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces escriben sus papeles. Lo primero que debemos de notar aquí es que Dios mismo ordenó a Israel acampar en este lugar. Entonces, a veces Dios mismo nos dirige hacia lugares o situaciones que no tienen sentido, ¿verdad? Al parecer, al observar las cosas de un punto de vista humano, no tienen mucho sentido. Tal vez sea un lugar de sufrimiento o alguna enfermedad mortífera o situaciones que parecen imposibles, ¿verdad? A veces el mismo Dios nos guía por esos lugares, y muchas veces tendemos a mirar atrás y decir: ¿por qué me fue allí? Cometí un error. Y la verdad es que no necesariamente cometimos un error, sino que fue algo que Dios permitió porque Él quiere demostrar su gloria. Es difícil de comprender, pero lo que debemos entender es de que Dios tiene un plan para todas nuestras vidas donde Él se va a mostrar poderoso, ¿verdad? A sus hijos, a los siervos de Dios. El plan de Dios incluye derrotar absolutamente a nuestros enemigos. Ok, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad?
de algo que hizo Dios, que hizo Jesús, que no tenía sentido, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Lo voy a leer. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, ya tenía 4 días de muerto. ¿Verdad? Esa historia de Lázaro. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejad de ir. Entonces, cuando Lázaro recién se enfermó, como unos 4 o 5 días antes, le avisaron a Jesús: Jesús, se pide tu presencia para que vayas a sanar al que ama, ¿verdad? Porque él amaba a Lázaro, a Marta y a María, eran sus amigos. Pero Jesús hizo algo que no tenía sentido. Se esperó unos 2 o 3 días, y para cuando llegó, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y sus propios hermanos le dijeron a Jesús: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dijo: ¿qué no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Dios tenía un plan. Tenía el plan de que iba a regresar y le iba a demostrar al mundo que Él tiene poder sobre la muerte, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Que a un hombre muerto ya 4 días, que ya olía mal, ni siquiera querían abrir la tumba, ¿verdad? Porque si ustedes han olido a un animal muerto, saben que es uno de los olores más desagradables, ¿verdad? Y dijeron: no, este señor ya hiede. Y Jesús les dijo: ¿qué no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y es lo que nos dice Dios a nosotros. A veces, cuando nos hallamos en situaciones difíciles, dificultosas, entonces el Espíritu nos dice: ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, aquí al parecer no tenía sentido, pero el Señor hizo un milagro extraordinario. Aquí es donde se dejó conocer como el Dios que ha derrotado la muerte, ¿verdad? Muchas veces, vemos experiencias de personas que han vuelto a la vida, ¿verdad? Pero nomás están muertos 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos. Y no es incomún que con el equipo que tenemos ahora los regresen a la vida, ¿verdad? Pero imagínense una persona que su cuerpo ya se estaba descomponiendo. Eso es el punto de todo esto. Su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición, o de composición, como se diga, y el Señor vino y lo levantó. Ese es el Dios a quien servimos. Ok, Jackie, 5 al 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Pihahirot, delante de Baal Zephón. Entonces, señores papeles, Dios es el que tiene todo en control, y es
infinitamente más sabio e inteligente que nuestro enemigo. Entonces, cuando nos movemos a un lugar vulnerable, a un lugar donde no tiene sentido, el enemigo nos mira y dice, aquí te tengo, ¿verdad? Faraón supo que se habían ido a esa parte del mar y dijo, ¿sabes qué? Está muy angosto, los vamos a atrapar. Un lado estaba el mar, vamos nosotros. Entonces el enemigo, Satanás, se viene en contra de nosotros, pensando que nos va a derrotar. Lo que no sabe es que Dios tiene un plan en el cual derrotará absolutamente, escuchen esto, absolutamente a nuestros enemigos y traerá gloria a su nombre. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? A veces nos mueve a unos lugares donde no tiene sentido y sí sufrimos porque se nos deja venir el enemigo, pero lo que el enemigo no entiende es que Dios lo va a derrotar absolutamente. Y hay algo muy interesante aquí. Este monte, el monte que se llamaba Baal Zephón, era un monte donde los amorreos adoraban al falso dios Baal, ¿verdad? Entonces acuérdense que en esta historia del Éxodo, Dios no nomás estaba trayendo juicio sobre las personas, sino también sobre los dioses falsos. Y los amorreos eran gentes que habitaban en la tierra de Canaán, eran más o menos como, podemos compararlo a las tribus de los indios americanos, que los consideramos indios americanos, pero tienen diferentes tribus. Y esto eran los amorreos. Y entre los amorreos habían gigantes también. Y ellos venían a este monte a adorar a la abominación de Baal. Y Dios estaba a punto de traer juicio sobre este falso Dios. Entonces, el enemigo no puede ver lo que Dios ve. Y por eso debemos confiar plenamente en Dios. Y una cosa, hay momentos, especialmente cuando estamos pasando por dificultades, donde Dios parece que no escucha, parece que está callado, ¿verdad? Y muchas veces, si no tenemos cuidado, es un lugar muy vulnerable, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es como dice ese canto que canta Dani Berrios, dice que cuando Dios está callado es porque está trabajando. ¿Qué está pasando? Está moviendo las cosas. Está moviendo situaciones, moviendo personas, circunstancias a favor de nosotros. Pero en ese tiempo muy vulnerable que estamos sufriendo, creemos que Dios no nos escucha. Pero todo lo contrario es cierto. Es que Dios está moviendo piezas. Por eso tenemos que aprender a adorar a Dios en nuestra prueba. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios mientras esperamos, porque si no lo hacemos, muchas veces en ese momento el enemigo causa que nos desviemos de su camino, ¿verdad? Causa que nos amarguemos en contra de Dios, que le echemos la culpa a Dios, y es un lugar muy peligroso donde estar, hermanos. Por eso nos animo a que aprendamos a adorar a Dios aún en nuestras dificultades, porque tengamos por seguro que Dios está haciendo algo para traer una contestación absoluta. Ok, Eli, 10 al 14. Éxodo 14, 10 al 14. Fuerte, por favor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová, ¿por qué?
Ajá. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, sigan sus papeles. Por un lado estaba Faraón y al otro lado estaban los egipcios. Al parecer no había escape alguno, ¿verdad? Por un lado está el mar y por otro lado está el ejército más poderoso del mundo, ¿verdad? Y una estrategia muy eficaz que usa el enemigo es el de traer temor a los corazones de los creyentes. El temor es un arma muy eficaz que usa el enemigo. Porque si el creyente camina en temor, corre el peligro de pecar en contra de Dios en quejas y en murmuraciones. Como empezó a hablar aquí Egipto, dice Moisés, que no habían tumbas allá en Egipto que nos traíste a morir acá. Empezaron a murmurar, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta al estudiar el libro del Éxodo que la murmuración es uno de los pecados más grandes que causó que el juicio de Dios viniera sobre los israelitas. Empezaron a murmurar, en vez de tener fe, en vez de dar gloria a Dios, en vez de dar gracias y poner la confianza en Él, empezaron a murmurar. Y la murmuración, hermanos, es pecado. Cuando nos empezamos a quejar, a murmurar, en vez de darle gloria a Dios, es pecado. Entonces, el temor es una indicación que todavía tenemos la mentalidad de esclavos como algunos de los israelitas. ¿Verdad que le dijeron a Moisés? Moisés, te dijimos, vámonos a Egipto, ahí tenemos todo lo que necesitamos. Y ya se les había olvidado el duro yugo que les había puesto Faraón sobre ellos. Pero entonces, acuérdense que salir de Egipto también es un símbolo o representa cuando Jesús nos salva y nos saca del mundo al reino de Dios. Si caminamos en temor, tenemos la mentalidad de esclavos, ¿verdad? No tenemos la mentalidad de hijos de Dios, tenemos la mentalidad de esclavos, porque a los esclavos se les trata diferente que a los hijos, ¿verdad? A los esclavos se les maltrata, se les tiene abajo, no se les dice nada, pero a un hijo no, a un hijo se le dice todo, se trata bien. Entonces, cuando nosotros murmuramos en contra de Dios, entonces nos estamos portando con una mentalidad de esclavitud, como los israelitas. Y el temor que trae el enemigo está diseñado para paralizarnos y no hacer nada por el Señor. Tenemos miedo a hablarle a otra persona del Señor, tenemos miedo de trabajar por el Señor, tenemos miedo de orar, tenemos miedo de leer la Biblia, tenemos miedo de esforzarnos por obedecer al Señor, nos da miedo. Pero por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Israel miró a Faraón, le sentó el miedo. Y les dijo Moisés, cálmense, Dios va a pelear por ustedes. Dice, los egipcios que ahora ven, ya no los van a volver a ver. Entonces Dios nos dice que los egipcios testarudos, los hombres fuertes, las potestades testarudas que vienen contra nosotros, Dios los quiere derrotar absolutamente para que ya no los volvamos a ver. ¿Pero qué? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, no murmurar, sino adorar y dar gracias a Dios, porque eso le agrada. ¿Por qué? Porque eso es ejercer nuestra fe. Decir, Señor, no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo qué está pasando, pero yo te voy a dar gracias y voy a poner mi confianza en ti, que tú me estás ayudando a salir. ¿Verdad? Pero ¿se acuerdan ustedes? Hay otra cosa. Hay un calificativo aquí. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos la armadura de Dios, uno de la armadura, la coraza de la justicia, ¿verdad? Hacer lo que es correcto. Si tenemos pecado en nuestras vidas, el Señor no va a trabajar a nuestro favor, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, si hay pecado en nuestras vidas, tenemos que confesarlo, dejarlo y poner nuestra confianza total en Él, porque si no, el enemigo no se va a ir. ¿Por qué se va a ir?
si hay puertas abiertas. Hay que cerrar esas puertas, poner nuestra confianza en Dios y mirar la mano poderosa del Señor. Amén. Daniel 15, no, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. Este ángel de Dios se cree que era Jesús preencarnado. Se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces, cuando confiamos en Dios, Él pone protección. Mientras está peleando por nosotros, Él pone protección sobre nosotros. Entonces, ¿qué ven sus papeles? Dios entonces le dio la estrategia a Moisés de poner al pueblo en marcha y extender su vara sobre el mar y dividirlo. Entonces debemos de tener fe plena y obedecer la voz de Dios, pues Él es el Dios de lo imposible. Pero si obedecemos a la voz del temor, entonces nos vamos a quedar paralizados y vamos a desobedecer la voz de Dios y no vamos a mirar su respuesta, ¿verdad? El temor nos paraliza, nos tiene paralizados, no nos animamos a hacer nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios cegó los ojos del faraón y éste creía que tenía a Israel en sus garras y que lo derrotaría. Es lo mismo que hace con el enemigo. Entonces Dios puso una cobertura o un vallado de protección entre el enemigo e Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí? El enemigo no puede tocarnos. Lo que hace es que usa el temor para que nosotros mismos nos derrotemos. ¿Entienden eso? El enemigo no nos puede hacer que hagamos nada que no queramos hacer. Pero usa el temor para que nosotros mismos nos derrotemos y que fallemos a Dios y que pequemos con el pecado de la duda y la incredulidad. Por eso a Santiago escribió y dijo, el que duda no se le concederá nada. ¿Verdad? Lo que agrada a Dios es la fe. Si esperamos en el Señor, Él nos alumbrará de noche, mientras que causará que caigan tinieblas y confusión al enemigo. Lean los salmos, si no han leído los salmos, léanlos. Hay oraciones muy hermosas en contra de nuestros enemigos. Lean los salmos, les aconsejo. Ok, amor, 21 al 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ok, escriban sus papeles. Dios entonces hizo lo imposible y dividió el mar en dos. Dividió el mar en dos. ¿Qué pasó aquí? Que Dios abrió camino donde no había camino. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Nos podemos encontrar en situaciones que parecen imposibles, pero de repente llega el Señor y abre un camino donde no había camino. Entonces el pueblo de Dios cruzó por tierra seca, dividió el mar.
Y hay una cosa muy extraordinaria, aparte de que Dios abrió el mar, es que acuérdense que el pueblo de Israel ese entonces eran como 2 millones, contando mujeres y niños. Y acuérdense que tenían su ganado, tenían sus animales, tenían a sus viejos, tenían todas sus posesiones con ellos. Entonces, para que ellos cruzaran el Mar Rojo en una sola noche, quiere decir que el mar se tenía que abrir suficientemente lo ancho para que pudieran pasar. Entonces hay personas que han hecho cálculos que dicen que el mar se tuvo que abrir como 4 kilómetros, no sé cuántos eran, como unas 2.2 millas, algo así, de ancho, para que pudiera pasar el pueblo de Israel en una sola noche. Entonces Dios no nomás abrió el Mar Rojo, lo abrió. Y lo abrió en una manera de que todo el pueblo de Israel pudiera pasar. Es extraordinario cuando uno piensa en el poder de Dios. Realmente es asombroso. Es algo asombroso. Y por eso debemos de poner nuestra confianza en Él, hermanos. A veces es difícil, yo sé, pero Dios no nos va a fallar. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él no nos va a fallar. Ok, Eli 23 al 28. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballera de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con él en el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Amén. Entonces, aquí podemos observar el plan de Dios que causó que los egipcios se obsesionaran con derrotar a Israel y entrar en el mar. Pues pónganse a pensar, ¿qué no se les ocurriría a los egipcios que las aguas se pudieran volver a cerrar? Eso es lo que pasa, que Dios es infinitamente más sabio que el enemigo. Y el enemigo, por hacernos daño, se ciega, y Dios usa eso para causarle la derrota absoluta. Aquí, si Egipto ya estaba derrotado, aquí quedó derrotado absolutamente, porque su ejército fue destruido, ¿verdad?, en estas aguas. Y dice la palabra de Dios que Dios atormentó a los egipcios, y dice que hasta las ruedas de sus carros les quitó. Entonces, aunque quisieran, ya no podían huir lo suficientemente rápido para escapar el juicio que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, Dios aflige a nuestros enemigos de tal manera que los vuelve ineficaces. Amén. Y Dios aquí también derrotó al falso dios de Baal, de los amorreos, enfrente de Baal Zephón, en ese monte donde adoraban a este dios falso. Dios trajo juicio sobre ese espíritu y sobre los espíritus que residen en el mar, ¿verdad?, tales como Leviatán y los espíritus que residen en las aguas, debajo de las aguas. En Apocalipsis ahí habla de los habitantes del mar. Dios trajo a derrota absoluta de los dioses que habitan en el cielo, los que habitan en la tierra y los que habitan en el mar, ¿verdad? El mensaje era, ¿sabes qué?
yo soy Dios soberano sobre toda mi creación. Y es lo que quería que Israel también entendiera. Entonces, el enemigo testarudo que ahora vemos, ya no lo vamos a ver jamás. Acordémonos de eso, hermanos. Vivimos en tiempos muy duros, muy difíciles. No sabemos qué viene. Lo que sí sabemos es que el mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Es el mismo Dios, ¿verdad? Y no importa en qué época vivamos, como dice la palabra de Dios en el Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, no importa en qué época vivamos. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios también. Amén. Y Él nos va a proteger, Él nos va a escudar, pero tenemos que aprender a poner nuestra confianza plena en el Señor. Ok, ¿quién sigue? Jackie. 29 al 31. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces los israelitas fueron testigos del asombroso poder de Dios. Los israelitas fueron testigos del asombroso poder de Dios. Como mencioné, Dios abrió camino donde no había camino. Israel vio también cómo su enemigo temido ahora flotaba muerto a las orillas del mar. Lo que antes de tanto miedo tenían, ahora estaba muerto enfrente de ellos. Entonces, cuando Dios nos contesta nuestras oraciones, lo que antes temíamos con temor profundo, ahora va a estar muerto delante de nosotros. Ya no va a tener poder por sobre nosotros. La victoria de Israel fue absoluta y ahora entró en ellos el tipo de temor que sí debemos de tener. ¿Qué temor debemos de tener? El temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El respeto y la reverencia que Él se merece como el Dios del universo. No debemos de tener el temor que nos causa miedo y que no nos deja obedecer a Dios, hacer lo que tenemos que hacer. Debemos de tener el temor de Dios, ¿verdad? El respeto y la reverencia, porque es el temor de Dios que nos va a librar de las tentaciones, que nos va a ayudar a adorarle y a glorificarle en medio de las pruebas, que va a poner en nosotros un corazón agradecido, que nos va a dar las fuerzas para que podamos atravesar las tormentas y los valles en esta vida que tenemos que atravesar, ¿verdad? Cuando tenemos ese temor y temblor de Dios, que digo, no, yo no voy a hacer eso porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Empezamos a ver la perspectiva desde el punto de vista de Dios y no de nosotros mismos y ni del mundo. La persona que tiene temor al hombre siempre va a estar tratando de agradar a las personas y no a Dios. Entonces todo el mundo entonces verá que somos siervos del único y Dios verdadero, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando caminamos en temor a Él y no en temor a los hombres, que Dios nos libre, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, ¿verdad? Más bienaventurados son los que ponen su confianza en Jehová, en el Señor de los ejércitos. Entonces, acuérdense de esto, hermanos, que aunque Israel estaba entre la espada y la pared, Dios abrió un camino donde antes no había un camino. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús, esta noche. Te alabamos y te bendecimos por tu santa palabra.
Señor, yo te doy gracias y te pido por todos los que nos escuchan, si están enfermos, que los sanes, que si tienen necesidades, que tú las suplas. Y Señor, que nos ayudes a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza, que esta noche nos guardes, nos regales un sueño profundo, lleno de descanso, y bendigas, Padre Celestial, a tu pueblo. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.